Roque Álvarez, el 33 clínico con la ponencia en el aprendizaje del filosofal mexicano. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este coloquio, el primer coloquio de profesores de filosofía, en particular al maestro Pedro Montalvo y su equipo de profesores y profesoras comprometidos con la reforma, con la adaptación a los programas que es objeto de nuestra discusión. Desearía respetar muchas de las ideas del maestro que planteó, pero por la brevedad del tiempo vamos a dedicarnos a la propuesta en concreto. El tema que voy a exponer lo he titulado Aprendizaje del filosofal en el bachillerato. México, en el amanecer de este milenio, con base en el supuesto de mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, consolida por un lado su inserción en la dinámica del mundo globalizado. Por otro lado, promueve reformas hacendarias, financiera, política de transformación, de telecomunicaciones, energética y educativa. Indudablemente la mejora de la calidad de vida se logrará con la formación de una ciudadanía competente, capaz de hacer frente a los retos del mundo que le toca vivir. Para tal efecto, el Estado finca su esperanza en el bien social y cultural más excelso que el género humano ha creado, la educación. El Colegio de Bachilleres, dependiente de la SEP, desde 2009, efectuó la reforma curricular de su plan de estudios e incluyó algunas asignaturas filosóficas. Hoy se nos convoca para proponer ajustes y adecuaciones en las mismas. En este contexto, deseo hacer objeto de mi reflexión el propósito consignado en la convocatoria de este coloquio con un cambio mínimo. ¿Qué aprender a filosofar? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuáles serían las metas? ¿Y cómo aprender a filosofar? ¿Qué aprender de la filosofía? Si partimos del supuesto de que los estudiantes aprenden de manera significativa únicamente aquello que les interesa, pero vemos cada semestre el alto índice de bachilleres reprobados, entonces es legítimo preguntarnos ¿qué de la filosofía sería necesario que aprendieran? Desde nuestra perspectiva, lo deseable sería que los estudiantes aprendieran a filosofar. Esta propuesta no es original, tiene una trayectoria de 26 siglos por lo menos. Kant, hacia 1800, hacia Descartes, entre otras, las ciencias racionales, solo las matemáticas pueden ser aprendidas, pero jamás la filosofía. No se puede hacer más que aprender a filosofar. Si por filosofía se entiende un sistema de conocimiento de carácter argumentativo de la realidad toda, sin duda es imposible el aprendizaje, si acaso la repetición y memorización de ideas ajenas. En cambio, el filosofar es un acto racional, personal, de carácter reflexivo sobre ideas, conceptos, problemas generales y concretos de la vida cotidiana de los estudiantes. Y una razón más, es posible aprender filosofía haciendo filosofía, como se aprende a ganar pagando, se aprende a amar amando, se aprende a pensar pensando, o como diría John Dewey, aprender por medio de la actividad, aprender haciendo. Esto es, se aprende a filosofar filosofando. Esta propuesta de ninguna manera ignora el aprendizaje del contenido vasto del universo de problemas lógicos, ontológicos, epistemológicos, axiológicos, éticos y estéticos, tratado en la historia de la filosofía, simplemente porque no es posible filosofar en el vacío. Por el contrario, es la plataforma desde donde se puede ejercer la reflexión filosófica sobre los problemas de nuestro tiempo. ¿En qué consiste el acto de filosofar? El punto de partida es la reflexión
y la extrañeza propios del despertar de la conciencia infantil cobran en la adolescencia su carta de naturalización. Esto es, cuando él o la adolescente descubre en las ideas, en los hechos y sucesos cotidianos lo extraordinario, lo inaudito, lo insólito. Al hacerlo, se ha colocado en el proceso de filosofar. La experiencia de la admiración propicia otro aspecto de filosofar, el formularse preguntas sobre el evento. Interrogar es la génesis del saber, la búsqueda del conocimiento de la verdad y la solución posible. No hay reflexión filosófica si no se preguntan preguntas. Pero al preguntar se entra a otra vertiente de filosofar, el diálogo. Así, él o el estudiante entabla comunicación con autores clásicos y contemporáneos de la filosofía, con conciudadanos de la aldea global y de su comunidad, tal como Sócrates lo hizo con sus conciudadanos atenienses al abordar temas y problemas universales, particulares y personales. En el curso del diálogo no todo es asentimiento de los juicios que se emiten, porque estos no son apolíticos, no son verdades indiscutibles. Aquí el filosofar escribe otro de sus aspectos, la duda. Dudar es desconfiar de la veracidad de una opinión o creencia. Dudar es no otorgarle credibilidad a una aseveración. Descartes decía que evita el prejuicio y la precipitación, acepta únicamente ideas claras y distintas, las adverticias y las ficticias, había que someterlas a una investigación. Finalmente, el filosofar, una reflexión crítica, consiste en poner en tela de juicio certezas y la veracidad de los conocimientos. Básicamente, los supuestos en que se fundamentan. En conclusión, si los bachilleres logran desarrollar sus habilidades de asombro, cuestionamiento, intercambio de opiniones, duda y crítica sobre el conocimiento, el actual humano y sobre el mundo en que viven, entonces se habrán iniciado en el proceso de la reflexión filosófica. ¿Por qué aprender a filosofar? Según Aristóteles, todo hombre por naturaleza apetece el saber. Este deseo de conocer indudablemente está relacionado con las estudiantes y los estudiantes, porque a eso se dedican, pero no es exclusivo de ellos ni de ellas, sino que abarca a todo ser racional. Esto debido a que dicha actitud tiene su origen en el ser del hombre, aquello en lo que esencialmente consiste. Por tanto, es su naturaleza lo que le provoca el deseo de conocer. Esta actitud cognitiva, como un modo de ser del hombre y de la mujer, es lo que se conoce como el acto de filosofar. Heidegger, 24 siglos después, sostiene que filosofar es constitutivo del ser humano, forma parte de lo que el hombre es, y es hombre en tanto que filósofo. Acelera que ser hombre significa filosofar, a diferencia de los animales y los dioses, dice nuestro autor, necesariamente filosofa, en cuanto se pregunta por su ser allí, que es ser en el mundo, esto es, por el sentido de vida en tanto ser temporal. Por su parte, Bertrand Russell se cuestiona cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. La razón de la pregunta es que ya entonces como ahora, la filosofía se pretendía construir comparada con la ciencia, pretendía construir conocimientos, comparada con las ciencias prácticas, en falta. Aquellas que le daban utilidad para la sobrevivencia humana. En cambio, la filosofía, en opinión de sus detractores, era una ocupación inocente, pero frívola e inútil. Russell admite que la filosofía ciertamente aspira al conocimiento, pero no al científico.
sino que se propone conocer y cuestionar los fundamentos y principios en que se apoyan las ciencias y las finalidades que pretenden alcanzarlas. Agrega Rousseau que la función de la filosofía en el campo cognitivo es someter a un análisis crítico los supuestos en que se fundamentan nuestras convicciones, prejuicios y creencias. ¿Y esto por qué? La respuesta es categórica. El hombre que no tiene la lista de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Concluye el autor que la filosofía, aunque no nos proporciona respuestas demostrables y verificables como las ciencias fácticas, sí amplían nuestros conocimientos y nos liberan de la tiranía, de la costumbre y el dogmatismo arrogante, agregamos sin fundamento. ¿Para qué aprender filosofía? La razón para aprender filosofía es hallar. Aquí haremos objeto de nuestra reflexión la utilidad que pueda tener para la construcción de la identidad de los y las adolescentes, su proyecto de vida y el desarrollo de un pensamiento crítico. Él y la adolescente, en opinión de Marcela Lagarde, gesta su identidad personal a partir de la pregunta ¿quién soy? Dice que es la pregunta que organiza nuestra subjetividad a vivir, y al vivir la respondemos, tenemos identidad. Somos así y no de otra manera, y somos diferentes de otros. Así, él y la adolescente no heredan un yo hecho, no tienen una identidad ontológica inmutable, sino que tiene que darse, construirse y definirse con rasgos de su propia elección. A partir de este marco teórico, los y las bachilleres, ¿cómo construir su identidad? Luis Pillón sostiene que frente a la multiplicidad de las miradas ajenas y la diversidad de roles por lugar, está obligado a dibujar una imagen unitaria de sí mismo con la que puede identificarse. Es un juego de identificación con los otros, con los padres, maestros, amigos, colegas, figuras modelo, y de autoafirmación frente a ellos que emprende la lenta construcción de un sí mismo. Esta lenta construcción de su identidad está permeada por cambios que generan experiencias críticas, dado que vive el desequilibrio emocional frente a la pérdida de su identidad infantil, que se traduce en rebeldía, depresión y en no pocos casos, somos testigos de ello, en la deserción escolar. La disyuntiva entre la cómoda dependencia familiar por el riesgo de la independencia, la pertenencia a un grupo social afín, el dilema entre los valores vigentes, asumirlos o cuestionarlos, el compromiso con el futuro, con lo que quiere ser. En este contexto, el papel de la filosofía desde nuestra perspectiva es emplazar a los y las estudiantes a reflexionar sobre el conjunto de los problemas enumerados, considerando sus causas y sus consecuencias, y que formulen sus propios juicios respecto de su ser adolescente y elaboren su autoconcepto, autoimagen y autoestima, siempre considerando su entorno social, toda vez que la identidad se construye en la diversidad y nunca sin él. En todo caso, como individuos autónomos, en su ser, pensar, así convivir, conscientes de su responsabilidad y con la sociedad como sostiene Karl Popper. Otro motivo que tiene el estudiante para aprender a filosofar es que mediante este acto fundamente su plan de vida, elabore su proyecto de lo que quiere ser de acuerdo con sus necesidades, intereses y su visión del mundo. A nadie, ni siquiera a los adolescentes, les está hecha su vida. Por el contrario, le corresponde a cada uno planificarla, diseñarla y procesarla cada día de su existencia. Ya Pico de la Mirándola, usurpando la prerrogativa de su creador, le dice: o Adán,
determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni mortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefieres. Por otra parte, Jean-Paul Sartre, desde la perspectiva existencialista, sostiene que el hombre es producto de su plan de vida. El hecho de que su existencia en el tiempo es anterior a su existencia indica que el ser humano aparece en el mundo no siendo nada, sin características definidas, sin una naturaleza o esencia predeterminada. Dice, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. El hombre no es otra cosa que lo que él se construye a sí mismo a partir de sus proyectos. El hombre es lo que ha proyectado ser. En este sentido, se justifica la necesidad de un proyecto de vida en cuanto que el hombre es el resultado de su voluntad, esto es, consecuencia del ejercicio de su libertad. Por último, mediante la reflexión filosófica, el estudiantado puede desarrollar un pensamiento crítico para sostener una idea, una opinión o un punto de vista, cualquiera que sea su contenido. Debemos ofrecer evidencia necesaria. Una forma de hacerlo es comprobar la verdad de nuestra afirmación comparándolo con los hechos. Otra forma de ofrecer esta evidencia consiste en derivar nuestra afirmación de juicios aceptados como verdaderos. Esto último se realiza mediante el razonamiento. Argumentamos cuando necesitamos tomar decisiones, cuando discutimos con otras personas, cuando exponemos una clase o cuando redactamos un documento, algún trabajo escolar o compartido. Casi siempre lo hacemos de manera correcta, pero a veces cometemos errores. Para evitar esos errores y ofrecer mejores razones de nuestras ideas, es conveniente conocer cómo se estructura un razonamiento, cuáles son sus elementos y cuáles los criterios de validez y invalidez. Este proceso de argumentación reflexivo contribuye al desarrollo del pensamiento. Quiero suspender aquí mi exposición porque me tocaría cómo aprender la filosofía, pero ustedes, maestros y maestras, conocen por este terreno que su servidor.